Esto pasó hace 10 años, cuando regresé al pueblo donde crecí. Tenía 24 años y, tras la muerte de mi madre, volví a la granja de mi abuelo. Nunca pensé que volver sería tan inquietante. Las casas estaban cubiertas de hiedra y todo tenía un aire de abandono. Mientras limpiaba el granero una noche, sentí algo extraño. El aire estaba pesado, como si todo estuviera en espera. Encontré un diario viejo en un baúl. Sus páginas estaban desgastadas, repletas de garabatos sobre pactos oscuros. Me dio escalofríos. El diario hablaba de cosas que no podía comprender. Mis días se volvieron extraños. Los cultivos se marchitaban y, por la noche, creía escuchar risas de niños perdidos entre los árboles. Cada vez que miraba el reloj, eran las 3:30. Eso me inquietó. Días después, decidí hablar con los ancianos del pueblo. Ellos hablaban con temor sobre la noche en que mi abuelo desapareció. Sus palabras llenaron mi cabeza de preguntas y un aire de misterio se cernió sobre mí. Una mañana decidí caminar hacia el bosque. El viento soplaba fuerte. De repente, escuché risas. Me detuve. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero las risas seguían. Regresé a la granja con la piel de gallina. Sabía que había algo que no estaba bien. La curiosidad me devoraba, pero el miedo me mantenía alejado. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado aumentaba. Un día, decidí enfrentar mis miedos. Caminé hacia el granero que había dejado cerrado antes de ir al bosque. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Un nudo se formó en mi estómago. Entré con cuidado y vi una sombra cruzar el suelo. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz temblando. No respondieron. Un silencio abrumador llenó el espacio. Me acerqué lentamente. De repente, una figura oscura apareció en la esquina. Me congelé. ¿Por qué estás aquí, Fernando?, preguntó una voz suave, casi familiar. Me di la vuelta, pero no había nadie. Mi corazón latía rápido. El granero parecía cobrar vida, como si el pasado se estuviera burlando de mí. Salí corriendo, con las manos temblando. Esa noche me desperté sobresaltado. El diario parpadeaba con una luz tenue. No podía ignorar lo que había escrito mi abuelo. ¿Había hecho un trato? ¿Un pacto con alguien o algo que aún estaba en el pueblo? Con cada paso que daba, la ruta a mi pasado parecía más oscura. Intenté dejar las cosas atrás, pero no podía. Miradas vacías de los ancianos me seguían. Risas que no podía ver llenaban el aire. Entonces, un eco resonó en mi mente. Nunca vendió su alma. Y yo no quería saber más. Aunque sabía que algo estaba esperando, algo que había quedado atrapado en el tiempo. El misterio seguía ahí, como una sombra en el horizonte. Capítulo 2. A la mañana siguiente, el sol se asomó entre las nubes, pero su luz se sentía difusa, como si estuviera a través de una cortina gris. Me desperté con el malestar, acumulado de las noches anteriores. El sueño había sido interrumpido por murmullos persistentes, como si un coro de voces se formara a mi alrededor, hablándome en susurros ininteligibles. Decidí que eso no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Salí al porche y observé el horizonte. El bosque se erguía imponente. Nunca había tenido miedo de entrar, pero esa mañana cada sombra parecía tener vida propia. Mientras miraba, recordé el diario, los garabatos que había leído. Mi abuelo había mencionado un lugar en el bosque, algo llamado el Círculo de Fuego. Se decía que allí se llevaban a cabo los rituales. Mi corazón se aceleró al pensar en ello, pero la curiosidad me arrastró. Caminé hacia el bosque, sintiendo que cada paso que daba era tanto un avance como un hundimiento. Las risas volvían a resonar, pero esta vez eran más cercanas, más claras. Me detuve y llamé. ¿Quién está ahí? La respuesta fue el eco de mi propia voz, y eso solo aumentó mi inquietud. Al llegar al lugar indicado en el diario, el ambiente se tornó tenso. Allí, el suelo estaba cubierto de cenizas y ramas quemadas, marcas de algo que había sido, pero que ya no estaba. Lo que más me impactó fue el símbolo en la tierra, un círculo con extrañas inscripciones. Me arrodillé, sintiendo que algo vibraba en el aire.
De repente, un ruido detrás de mí hizo que me diera la vuelta. Allí, entre los árboles, vi una figura pequeña, una niña de cabello rizado y ojos enormes. ¿Has venido a jugar?, preguntó con una sonrisa inquietante. La risa de los niños resonaba de nuevo, y su eco recorría el bosque. No respondí. Algo en su mirada me congeló. ¿Dónde están tus amigos?, pregunté, intentando no sonar temeroso. La niña soltó una risa tenue que resonó entre los troncos. Hacen tiempo que no juegan, pero no cayeron tan lejos, dijo, apuntando hacia un grupo de árboles. El miedo me recorrió, y sentí que el aire se volvía más pesado. Antes de que pudiera reaccionar, la niña desapareció entre las sombras. Sentí que todo a mi alrededor se movía, como si estuviera atrapado en su propia ilusión, y entonces oí un grito lejano, un sonido desgarrador que me llegó directo al corazón. La sensación de ser observado se intensificó. Salí corriendo del círculo, como si el bosque hubiera decidido mantenerme prisionero. Cada vez que miraba atrás, estaba seguro de ver a la niña, pero solo era un juego de luces y sombras. Cuando finalmente alcancé la granja, el mundo exterior parecía tan normal, pero sabía que algo había cambiado en mí. Esa noche, tomé el diario entre mis manos, y una hoja se desprendió. En la esquina, las palabras, "El precio del juego es la liberación". No sabía qué significaba, pero algo me decía que estaba a punto de descubrirlo. El eco de las risas seguía persiguiéndome, y recordé el eco que me había atormentado durante la noche. Quería saber más, pero tenía miedo. Aún no sabía que lo peor estaba por venir. Capítulo 3. No pude dormir esa noche. Las palabras del diario resonaban en mi mente, y el eco de la risa de la niña retumbaba en cada rincón de mi habitación. Me levanté varias veces, pensando en el círculo de fuego y lo que había encontrado allí. No podía dejarlo pasar. Tenía que volver, aunque una parte de mí temía lo que podía encontrar. Al amanecer, decidí que no había nada más que pudiera hacer que quedarme allí parado. Al menos, si volvía al bosque, podría conseguir respuestas. Con cada paso que daba hacia el lugar, recordaba la mirada de la niña. Había algo en su sonrisa que no se sentía correcto. Mis pensamientos eran interrumpidos por los gritos de las aves, que parecían más frenéticos de lo habitual. Cuando alcancé el círculo, el sol estaba en su punto más alto, y el aire olía a tierra quemada. Me acerqué a donde había encontrado el símbolo y noté algo diferente. Las inscripciones parecían brillar con un tenue destello, como si una energía oscura emanara de ellas. Me agaché para examinarlas mejor. Entonces vi algo más. Cerca del símbolo había una pequeña muñeca de trapo, ensuciada y deshilachada. Su ojo izquierdo estaba cosido con un botón negro desparejado, y me quedé atrapado mirándola. No podía entender por qué, pero una profunda tristeza envolvió mi corazón. La imagen de la niña volvió a mi mente. Mientras la inspeccionaba, de nuevo escuché esas risas. Esta vez no eran ecos distantes, provenían de todas partes. Miré a mi alrededor, tratando de discernir de dónde venían. Sin embargo, solo había árboles, sombras danzantes. Mis manos comenzaron a temblar y dejé caer la muñeca al suelo. Un frío inesperado recorrió mi espalda. ¿Quién está ahí?, pregunté, sin poder evitar el temblor en mi voz. La risa se detuvo y un silencio preocupante llenó el aire. La inquietud creció cuando noté que el símbolo del círculo parecía distorsionarse, como si pulsara con un latido enajenado. Entonces un murmullo se alzó, suave, casi como un susurro. El juego comienza de nuevo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El bosque parecía ahora un lugar extraño, como si la luz no pudiera penetrar sus profundidades. ¿Qué juego?, grité, buscando algún indicio de la niña. Silencio. Más que una ausencia de sonido, era una ausencia de vida. Fue entonces cuando sentí que algo estaba detrás de mí. Un escalofrío me recorrió. Me atreví a girar, y ahí estaba la niña, sonriendo. Pero esta vez su sonrisa era diferente. Era ancha, casi cruel. ¿Te gusta jugar, verdad?, preguntó. Su voz sonaba como un eco distorsionado, cargada de algo que no podía identificar. No pude contestar.
Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y las risas empezaron de nuevo, más fuertes, más insistentes. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la niña dio un paso adelante. «Tienes que elegir», murmuró, y luego, con una rápida mirada, señaló hacia el horizonte del bosque. ¿Elegir? ¿Qué? Mi voz falló. Mis piernas temblaron, no solo por el miedo, sino por el poder abrumador que emanaba de ella. En ese momento, algo dentro de mí supo que el juego no era solo una aventura infantil, era algo mucho más oscuro. Y justo antes de que pudiera entender, todo se volvió negro. Al instante, el pánico se apoderó de mí cuando comprendí que no estaba solo. Alguien más había empezado a jugar, y el precio de esa elección era más alto de lo que jamás imaginé. El silencio se rompió cuando un grito atravesó el aire, pero esta vez no era un eco lejano, era un grito próximo, uno que reconocería en un futuro, como el mío. Capítulo 4. Abrí los ojos y me encontré en el centro del círculo de fuego, pero ya no era el mismo. La luz del sol había desaparecido y una neblina espesa cubría el suelo. Temprano o tarde, el momento que había temido llegó. El eco de mi grito resonaba en mi mente y no podía recordar cómo había llegado allí. Enfrente, la niña estaba de pie, sus ojos oscuros fijos en mí. Su figura se desdibujaba en la bruma, pero su sonrisa seguía ahí, desafiándome. «Lo has elegido», murmuró, y cada sílaba vibró con un poder extraño. «No he elegido nada», respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz sonaba quebrada. Podía sentir que el aire se hacía más denso, como si la bruma misma tuviera vida. «¿Qué quieres de mí?». Ella dio un paso más cerca, y en ese momento el círculo comenzó a brillar con un fulgor rojo. Las inscripciones en el suelo se iluminaban a intervalos, un latido rítmico que se sincronizaba con mis propios latidos. La risa regresó, ahora como un coro fantasmal, y la sensación de ser observado me sobrepasó. «Tienes que entender las reglas», dijo la niña, su tono ahora más serio. Con un movimiento de su mano, hizo que la neblina se apartara, revelando figuras sombrías en la distancia. No podía distinguir sus rostros, pero sabía que no estaban allí para hacerme sentir bien. Todo mi ser se tensó. «¿Qué son ellos?», pregunté, señalando con un gesto temeroso. «Los otros jugadores. Algunos no tienen la suerte de volver», respondió. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. «Todo depende de ti». Con cada palabra, la presión en mi pecho crecía. «¿Qué debo hacer?», me atreví a preguntar, mi voz casi un susurro. Ella sonrió. «Responder a sus desafíos. Cada respuesta que elijas tiene un precio». Su sonrisa se amplió, disfrutando de mi confusión. «El desafío de hoy decidirá si es que puedes salir de este juego». Sentí que una ola de pánico me inundaba. ¿Qué desafíos? No sabía si podía confiar en ella, pero no tenía otra opción. «Nadie se atreve a jugar sin arriesgar algo», continuó. «Algunos arriesgan su razón, otros su vida». En ese momento, al fondo, una figura oscura comenzó a avanzar hacia mí. Era más alta que cualquier otra. Con un aire de autoridad sombría, el rostro seguía envolviendo en la sombra, pero su presencia era opresiva. El círculo palpitaba con un poder insidioso y de repente la neblina se disipó casi por completo, pero no lo suficiente como para calmar mi inquietud. «Es tu turno», dijo la niña, su emoción palpable. «¿Qué quieres que haga?», grité, esperando que su respuesta aliviara mi confusión. Pero ella solo se rió, una risa que heló mi sangre. En ese instante, comprendí que estaba atrapado en algo mucho más allá de mis expectativas. La figura sombría se acercó más, y cuando finalmente se detuvo frente a mí, su mirada penetrante me hizo temblar.
Todo juego tiene un sacrificio, dijo la figura, con una voz que retumbó como un trueno. Elige sabiamente, o elige tu condena. En ese momento, sentí que el suelo bajo mis pies se desplazaba. Con cada segundo que pasaba, me daba cuenta de que mi vida, mis recuerdos, todo lo que había creído que conocía, pendía de un hilo. No podía escapar, y la niña solo miraba, divertida por el espectáculo que se desarrollaba. La neblina comenzó a engullirme de nuevo, y sentí que perdía el control. La angustia me inundó, y todo en lo que podía pensar era en cómo escapar. Solo quedaba una elección por hacer, pero ¿sabía siquiera lo que estaba eligiendo? Entonces, cuando el miedo se apoderó de mí, supe que había llegado el momento de actuar. Mi respuesta, sea cual fuera, podría decidir mi final, o mi principio, o una eternidad en el juego. Capítulo 5. La figura oscura permanecía inmóvil, como una montaña en medio de la tormenta de neblina. Sus ojos, dos brasas ardientes, parecían devorar mi esencia, y cada segundo que pasaba se sentía como un pequeño milenio. Elige, insistió, su voz resonando como un eco en la cavidad de mi mente. Sentí un frío helado que se apoderaba de mí. Las palabras de la niña retumbaban en mis pensamientos. Todo depende de ti. Mi mente estaba en blanco, pero la urgencia crecía. ¿Qué clases de elecciones estaba haciendo? No sabía si podía confiar en nada ni en nadie. Miré a mi alrededor. Las sombras seguían formándose y dispersándose, pero permanecían allí. Cada una, un jugador más en este juego macabro. Aquellos seres, sin duda famélicos, parecían esperanzosos, como si anhelaran un banquete de temor. ¿Cómo debo elegir?, pregunté, mi voz un hilo tembloroso. La niña alzó su mano, y en su palma apareció un objeto brillante. «Esta es tu guía», dijo, su tono casi seductor. «Con cada respuesta que des, la esfera te mostrará su efecto. Si aciertas, avanzarás. Si fracasas». Su sonrisa se torció y dejó entrever un brillo de malicia. «Dime más», exigí, con un nuevo destello de valor. La figura parecía atenta, mientras mis ojos se fijaban en la esfera. El juego había comenzado, y me negaba a ser un simple peón. Tu primera pregunta, continuó la niña como si disfrutara el momento. ¿Quién has sido en tu vida anterior? La pregunta resonó dentro de mí, y una imagen atravesó mi mente. El niño que solía ser, lleno de sueños, y el adulto que había olvidado esos sueños. Yo soy alguien que ha buscado un propósito. La esfera brilló intensamente en respuesta, pero justo antes de que pudiera ver su efecto, el suelo tembló nuevamente. Las sombras comenzaron a moverse y una de ellas se acercó. Era una figura más esquelética que las demás, con un aliento que despedía frío. «No pienses que puedes escapar tan fácilmente», susurró mientras se acercaba. «Mis elecciones son mías», respondí, intentando mantener algo de firmeza. La risa de la niña se convirtió en un eco lejano, y la figura oscura me miraba impasible. Sentí que mi poder comenzaba a desvanecerse. «Cada desafío consume algo de ti», advirtió la figura. «Recuerda esto y elige tus palabras con cautela». Mi mente aceleraba, atrapada en la tentación de retroceder. La neblina comenzó a cerrarse a mi alrededor, como un abrazo apretado y asfixiante. Cuando la figura alzó su mano con gesto imponente, sentí un nudo en mi estómago. «¿Cómo puedo derrotarte?», pregunté, sintiendo que el valor se deslizaba de nuevo. «¿Qué tipo de sacrificio tendría que ofrecer?». «Las respuestas que das son el sacrificio», dijo la figura con una voz ácida. «Una parte de ti en cada elección. Ahora es tu turno de elegir con quién quieres jugar».
Me daba cuenta de que cada palabra que elegía tenía consecuencias. La esfera giraba en la palma de la niña, su luz cambiando de colores como un faro frenético. Mientras la presión aumentaba, la figura se acercó aún más. De repente, me di cuenta de que no solo estaba jugando por mi vida, también podía estar jugando por un futuro que no había imaginado. Las sombras comenzaron a susurrar mis miedos. Estos me amenazaron con convertir cada elección en una espiral de oscuridad. «Ya he tomado suficiente», murmuré, sintiendo el fuego de la determinación brotar en mí. Levanté la mirada, decidí que este juego no me iba a vencer. La mirada de la figura se volvió más feroz. ¿Estás listos para descubrir el verdadero precio del juego? Pero ya no había retorno. Mi próxima respuesta marcaría el tono del resto del desafío, y el tiempo se desvanecía mientras preparaba lo que vendría. «Estoy listo», declaré, sintiendo el peso de todas las elecciones a punto de caer sobre mí. Las sombras se agitaron, implacables. Nadie sabía lo que realmente enfrentaría, pero en ese instante había tomado la decisión de luchar. La niña sonrió y el juego estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 6. La esfera dorada vibró en la mano de la niña, y por un momento todo pareció detenerse. Las sombras dejaron de danzar, y solo quedó el sonido de mi respiración, que se volvía cada vez más irregular. «Ahora, la pregunta final», dijo con una voz melodiosa, pero me di cuenta de que escondía un veneno. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar para liberarte de este lugar?» El eco de sus palabras resonaba en mi mente. Sacrificio. No podía responder con ligereza. El dilema se asentó sobre mí como una losa. La figura oscura, ahora más intimidante, se acercó más. «Tu tiempo se acaba. ¿Te atreves a arriesgarlo todo por la libertad?» Busqué en mi interior, recordando momentos que había dejado atrás, el sacrificio que había hecho al enterrar mis sueños, la culpa que me atormentaba y ese anhelo por encontrar mi verdad. En medio de la angustia, vislumbré una respuesta. «Estoy dispuesto a sacrificar mi miedo», declaré, llenándome de valor mientras mis palabras emergían. Mi miedo a fracasar, a lo desconocido, a nunca ser suficiente. La esfera brilló y el brillo se expandió como un estallido, llenando el aire con luces titilantes. Pero antes de que pudiera sentir la liberación, la figura oscura lanzó una risa resonante. «¿Eso es realmente lo que deseas? ¿No puedes simplemente dejar tu miedo atrás? Necesitarás enfrentarlo, triturarlo hasta que no quede nada». El suelo tembló nuevamente, y de las sombras emergieron figuras grotescas, con rostros que reflejaban mis propios temores. Reconocí el temor a la soledad, a la traición y a la debilidad. «¡No!», grité, pero la neblina se espesó, como si estuviera tratando de atraparme una vez más. «¿Lo ves? Ya no hay escape», dijo la figura oscura, acercando su rostro al mío. «Tu sacrificio debe ser real. Toma una elección definitiva o serás consumido por aquello que intentas dejar atrás». Miré a la niña, aún sosteniendo la esfera, ahora girando con una intensidad que dolía mirar. Estaba claro que estaba en el centro de un enigma letal, y cada respuesta solo parecía llevarme más lejos hacia el abismo. Pero allí estaba una oportunidad, un destello en la oscuridad. «No necesitas controlarme, ni anhelar mis miedos», afirmé. «Soy quien elige». Sin pensarlo más, extendí mis manos hacia la esfera, y algo dentro de mí supo que debía enfrentar a esos monstruos. La luz cambió, y en lugar de sentirse amenazante, comenzó a calar en mis entrañas, encendiendo una chispa de esperanza. «Entiéndelo, no tienes control sobre lo que soy», grité, sintiendo que levantaba las manos. «Defiendo mi elección y mi libertad». Un sonido estruendoso surgió de la esfera, el sonido de muchos ecos rompiéndose. Las figuras sombrías que me rodeaban comenzaron a disolverse, como humo arrastrado por el viento. En ese instante, entendí que mi poder sí podía ser liberado, que los sacrificios no siempre significaban perder, sino recuperar lo que había sido olvidado.
Pero en medio de esta batalla interna, una puerta comenzó a abrirse a mis espaldas, dejando escapar una luz blanca. La figura oscura se retorció, como si fuera incapaz de soportar su brillo. No, no debes entrar ahí, no sabes qué te espera. Pero ya había tomado mi decisión. Sin mirar atrás, corrí hacia la luz. Sabía que no todo estaba resuelto, y el verdadero desafío aún estaba en el horizonte, pero al menos había comenzado a reclamar algo que creía perdido. Mientras avanzaba, un eco resonó detrás de mí, un susurro apagado. El juego no ha terminado. Pero no me detuve. Enfrentar mi destino era la única opción que me quedaba, y todo comenzaba a cambiar dentro de mí. Capítulo 7. Entré en la luz. El resplandor era abrumador y me envolvió como un abrazo cálido. Por un instante, el polvo de la oscuridad desapareció y en su lugar sentí un renovado sentido de paz. Estaba en un nuevo lugar, un espacio que parecía existir entre lo real y lo etéreo. Las paredes eran de un blanco brillante y el aire olía a flores frescas. Todo parecía tan perfecto, como un sueño. Pero esa sensación de calma pronto se desvaneció. Escuché murmullos, ecos de conversaciones que no podía entender bien. Pasos ligeros resonaban en el suelo pulido, y una sombra pasó rápidamente frente a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dónde estoy?, murmuré, sin esperar respuesta. Una figura emergió de entre la bruma blanca. Era una mujer anciana, con ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que reflejaba sabiduría. «Has cruzado el umbral de la verdad», dijo. Su voz era suave pero contundente. «Pero no te engañes. Este lugar también es un laberinto». ¿Un laberinto?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Cómo puedo salir de aquí? Ella levantó una mano, y el aire a su alrededor destelló con colores vibrantes. La salida está en tu corazón. Cada elección que hiciste te ha llevado a este punto, pero debes superar tus dudas si deseas encontrar la libertad definitiva. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo el peso de mis miedos empezaba a volver. Las sombras de mis temores parecían acecharme, ocultas detrás del brillo y la belleza de aquel lugar. «No puedo, es demasiado», admití, sintiendo que mis fuerzas flaqueaban. «¿Cómo puedo superar algo que me ha perseguido toda la vida?». La anciana se acercó, su mirada penetrante. «El miedo se alimenta de la ignorancia. Debes confrontarlo y no intentar huir. El camino hacia afuera se revela solo a aquellos que se atreven a ver la verdad de sí mismos». Las palabras de la anciana resonaron en mí. Sabía que tenía que tomar otra decisión, un paso más allá. «¿Y si elijo no hacerlo?», le pregunté. «¿Y si me quedo aquí?». Ella sonrió con tristeza. «Entonces serás como muchos, atrapado en un ciclo sin fin de negación. Pero recuerda, estar en la luz no significa estar a salvo. Puedes ser atrapado por las sombras en cualquier lugar, incluso aquí». Su advertencia golpeó como un tambor en mi mente. Tenía que actuar, no podía dejar que el miedo me arrastrara de nuevo. «Está bien», dije, sintiendo una chispa de determinación. «Voy a enfrentar mis sombras». «¿Cómo lo hago?». La mujer extendió su mano, y de pronto, un espejo apareció flotando ante mí. En él, vi reflejados momentos de mi vida, que había bloqueado decisiones malas, traiciones y temores escondidos. Cada imagen era un eco de la oscuridad que había tratado de evitar. Pero luego vi también momentos de valentía y amor, todos ellos tomando forma a medida que continuaba mirando. «Debes integrarlos», dijo la anciana. «Aceptar que no eres solo tus miedos, sino también tus logros. Esa es la clave». De repente, los murmullos se intensificaron y un sonido gutural emergió de las sombras alrededor del espejo. «No te dejes llevar», advirtió una voz que resonaba dentro de mí. «Es un truco, siempre lo ha sido». Y así, en ese instante crítico, comprendí que no solo debía enfrentar mis sombras, sino que también debía unirme a ellas. Con cada segundo pasando de mis recuerdos, sentí que mis miedos tomaban forma, pero en lugar de intentar deshacerme de ellos, los abracé. «Soy todo lo que soy», declaré, dejando que cada parte afectara a mi ser. El espejo empezó a temblar y la luz a distorsionarse. «¿Qué has hecho?», gritó la voz del eco,
ahora más débil. La anciana sonrió, su mirada fulgurante. Lo has hecho, has comenzado el viaje hacia la liberación. Pero todo se volvió más oscuro de repente. Una sombra se lanzó hacia mí desde el espejo, creando una grieta en el aire. Esto no ha terminado, resonó la voz, dejando claridad sobre el desafío que aún enfrentaba. La grieta se expandió y supe que debía continuar. Sin tiempo que perder, corrí hacia el abismo, consciente de que esto solo era el comienzo. Tenía que averiguar la verdad de todo esto. Capítulo 8. Me lancé hacia la grieta sin saber qué esperar en el otro lado. El aire se volvió denso, casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sentí que una fuerza me absorbía, llevándome a un lugar donde los límites de la realidad parecían difuminarse. No podía ver nada a mi alrededor, solo oscuridad. De repente me encontré en un paisaje desolado. Un pueblo en ruinas se extendía ante mí, con casas derruidas y caminos cubiertos de maleza. Un intenso sentimiento de nostalgia me invadió, como si hubiera estado allí antes, pero no podía recordar cuándo. Sabía que este lugar era parte de mi historia, de algo que había olvidado. Empecé a caminar cautelosamente, mis pasos resonaban en el silencio. Los murmullos regresaron, más fuertes, como si las sombras del pasado quisieran hablarme. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté en voz alta, esperando que alguien respondiera. Pero solo el eco de mi voz me respondió. A medida que avanzaba, vi una figura borrosa en la distancia. Me detuve, el corazón palpitante. A medida que me acercaba, la figura se definió, revelando a un hombre de aspecto anciano. Su rostro estaba marcado por el tiempo y sus ojos estaban llenos de tristeza. Era como si tuviera una historia que contar. ¿Quién eres?, le pregunté, sintiéndome pequeño ante su presencia. Yo era uno de los campesinos de este pueblo, respondió. Su voz era un susurro que llevaba el peso de la verdad. Mis recuerdos. Hace 10 años, todos vendimos nuestras almas por promesas de riqueza y felicidad. Pero el precio que pagamos fue más alto de lo que jamás imaginamos. Mis pensamientos giraron. ¿Vendieron sus almas? ¿Por qué? Él me miró con pesar. Creímos que podríamos tenerlo todo, pero lo que obtuvimos fue nada más que sombras, vacíos que nunca podrían llenarse. Ante la avaricia, olvidamos lo que realmente importaba. Sintonicé con su dolor. ¿Y ahora? ¿Qué sucede con aquellos que quedan atrapados aquí? Estamos atrapados en nuestro propio ciclo, dijo. En la búsqueda de lo que parece brillante, hemos perdido nuestra esencia. Ahora, el pueblo es un reflejo de nuestras decisiones. Sentí un escalofrío. Esa historia resonaba demasiado en mí. ¿Acaso yo también había hecho elecciones que empañaron mi vida? ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con un nudo en la garganta. Debes enfrentarte a las sombras, pero esta vez no serás solo tú, dijo el anciano. El pueblo pide liberación, y tú eres parte de él. Antes de que pudiera procesarlo, el suelo empezó a temblar bajo mis pies. Las sombras del pueblo comenzaron a moverse y a cobrar forma, manifestando temores que había estado evadiendo. Escuché susurros de desesperación, ecos de almas perdidas que clamaban por ayuda. Panicado, comprendí que debía hacer algo. No podía dejar que todas estas almas atrapadas estuvieran condenadas a vagar por la existencia sin esperanza. Tenía que unirme a ellos y juntos encontrar la verdad que los liberaría. Debes hacer una elección, dijo el anciano, con su voz resonando sobre el caos. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por aquellos que ya no pueden luchar? Su mirada intensa me llenó de determinación. Sí, respondí, sintiendo que mis miedos comenzaban a disolverse. Estoy listo. En ese instante de decisión, un rayo de luz apareció, atravesando la oscuridad. Un nuevo camino se dibujó ante mí, guiándome hacia la esperanza. Entendí que esto era parte de mi viaje, una oportunidad para sanar no solo a mí mismo, sino a todos los que había dejado atrás.
Sin tiempo que perder, seguí la luz que anunciaba un nuevo comienzo. Pero, al girar la esquina, me encontré de frente con una sombra familiar. «No tan rápido», retumbó la voz que ya había escuchado. Una nueva amenaza se acercaba. La batalla por las almas del pueblo apenas estaba por comenzar. Capítulo 9. La sombra que se erguía ante mí tenía una forma conocida, como si saliera de mis peores pesadillas. Era la figura de un hombre joven, con una sonrisa oscura que contrastaba con el pálido resplandor que me guiaba. «¿Te creías que esto sería fácil?», dijo, su voz un eco de burla. «No te tengo miedo», respondí, aunque el miedo se retorcía en mi estómago. El anciano había hablado de enfrentarse a las sombras, pero ahora que estaba cara a cara con una, las palabras parecían huecas. «Oh, pero claro que debes tener miedo. Después de todo, traes a cuestas el peso de decisiones que ni siquiera comprendes», continuó el hombre. «¿Vas a salvar a estos perdidos? ¿O vas a dejar que tu propia oscuridad te consuma?» Miré alrededor, ansioso. Las almas estaban atrapadas, su sufrimiento palpable. El anciano me había advertido sobre ellos. Si caía en la trampa de este ser, todo lo que había luchado por proteger estaría en peligro. Pero no podía dejarme intimidar. «¡Voy a ayudarles!», grité, intentando que mi voz se alzara sobre el sarcasmo que emanaba de él. La luz que había visto antes comenzaba a parpadear. «No estoy solo, estoy aquí por ellos». «¿Por ellos?», la risa del hombre resonó. «¿Y tú crees que ellos vendrían a salvarte si las cosas se pusieran difíciles? ¡Qué iluso eres!». Su mirada se endureció. «Tus dudas son tus cadenas, y estas sombras disfrutarán verte caer». Sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero una determinada voz del anciano resonó en mi mente. «No dejes que la desesperación te consuma». Recordé su mirada, esa mezcla de pena y esperanza. Sabía que debía luchar. «¿Quién eres tú para juzgarme?», pregunté, intentando desafiarlo. «Tus palabras son solo ecos de miedo, y eso no funciona en mí». La sombra se detuvo, como si se sorprendiera por mi respuesta. «Interesante», dijo, bajando la cabeza en un gesto de reconocimiento. «Quizás no seas tan débil como pensé, pero aún no has enfrentado la verdad de tu propio corazón». De repente, las sombras del pueblo comenzaron a moverse con más intensidad, formando rostros distorsionados que reflejaban mis inseguridades. «Mira lo que te rodea», susurraron al unísono. «Mira lo que has dejado atrás». No podía soportar la presión. Las imágenes de mis fracasos y miedos me abrumaron y me temí que podría quebrarme. Pero en ese instante entendí. No estaba aquí solo para salvar a otros, sino también para sanar mis propias heridas. Con cada susurro, una chispa de determinación creció en mí. «He cometido errores, sí», admití en voz alta, «pero no serán mi fin. No dejaré que el pasado decida mi futuro. Estoy aquí para cambiarlo». Las sombras titubearon ante mi resolución. El joven ser se acercó, su rostro ahora más serio. «¿De verdad crees que puedes cambiar el destino de estas almas? ¿O solo te engañas a ti mismo?». «No estoy engañando a nadie», respondí, sintiendo que la luz comenzaba a brillar más intensamente. «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo darles una oportunidad. Puedo darme una oportunidad». En ese momento, la luz estalló a mi alrededor, desvaneciendo las sombras y las oscuridades como la bruma al amanecer. Las almas empezaron a responder a mi llamado. Una a una emergieron, dejando atrás sus cadenas, sus temores. Un rayo de esperanza destellaba de sus rostros. «¡Vamos!», grité con fuerza, impulsando a aquellos que habían estado atrapados demasiado tiempo. La sombra se desvaneció, impotente ante la luz que habíamos creado juntos, pero mientras el pueblo comenzaba a resurgir,
Algo oscuro aún acechaba en las sombras. La batalla no había terminado. Con cada victoria, una nueva amenaza se acercaba. ¿Qué más tendría que enfrentar? ¿Para traer la paz a este lugar? Capítulo final. El pueblo seguía desmoronándose a mi alrededor, pero las almas liberadas comenzaban a tomar forma. Era como si la luz ahora interviniera en cada rincón, recuperando la vida que habían perdido. Miré hacia los rostros de aquellos que habían estado atrapados. La esperanza se reflejaba en ellos. Pero al mismo tiempo, podía sentir que la ambigüedad del destino aún acechaba en la oscuridad. Con la luz brillando como una guía, me dirigí hacia el corazón del pueblo, donde oscuros nubarrones se intensificaban a medida que el terror regresaba. La sombra del hombre joven reapareció, más imponente que antes. ¿De verdad crees que esto ha terminado?, dijo, su voz burlesca resonando con eco. ¿Crees que con liberar a estos perdidos lo has logrado todo? No he venido a ganar batallas efímeras, venimos por la libertad, respondí, mi voz firme. Que la oscuridad retroceda ante la luz que hemos encontrado. Sin embargo, en el fondo, sentía un temblor de incertidumbre. Aunque había liberado a muchos, la sombra indicaba que había más en juego. ¿Libertad? La sombra se rió, su expresión se torció en desdén. La libertad nunca se ha obtenido sin sacrificios de verdad. ¿Qué estás dispuesto a dar ahora? Sus ojos brillaban con un poder maligno. Sentí que mis piernas temblaban, sabía que la elección me pesaría más que nunca. Todo lo que había pasado se acumulaba en mi mente, la lucha, el sacrificio, los miedos. En un momento de claridad, comprendí que no se trataba solo de mí o de aquellos que había liberado. Era algo más amplio. Acepto, dije con decisión. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para que todos encuentren la paz. Las sombras a mi alrededor empezaron a vibrar, oscureciéndose aún más. ¿Qué significa esto? La voz en mi mente se oscureció. No puedes elegir sin perder algo irreparable. El pueblo comenzó a temblar, y las sombras avanzaron, intentando ahogar la luz que había despertado. Yo he elegido enfrentar mi miedo. No puedo prometer que todo será perfecto, pero jamás intentaré escapar de mis sombras, grité, impetuosamente. La luz creció, abracé las partes de mí que había escondido. Mis recuerdos, mis fracasos, todo se unió en un poderoso estallido de energía. La esfera dorada de la niña brilló a mi lado, amplificando mi fuerza. No soy solo un producto de mis decisiones pasadas, soy todo lo que decido ser en este instante. La sombra se agitó, como atrapada en una tormenta de luz. No te dejaré ir tan fácilmente. No olvides que el juego no se ha terminado. Pero bajo el peso de mi resolución, comenzó a formar grietas. La luz se expande, y el aire a mi alrededor empezó a vibrar. Con toda mi fuerza elevé mi voz. Estoy aquí para cambiar el destino. No seré una víctima más. Las sombras se desbarataron como cristales ante una explosión. Un grito ensordecedor resonó, y la figura empezó a desvanecerse, mientras la luz se apoderaba del pueblo. Aquella sombra se retorció, y en un último alarido se disolvió. Mi corazón latía rápido. Aunque la oscuridad había sido contenida, sabías que el verdadero desafío nunca terminaba por completo. Había liberado a muchos, pero a expensas de visiones inquietantes. ¿Qué vendría a continuación? El pueblo empezó a renacer, mientras las almas se reunían, aún saturadas de incertidumbre. Pasos titubeantes se caminaban entre grupos de rostros familiares, confusos, pero llenos de luz. Pero en mi pecho aún había una sombra que no podía ignorar. Me alejé del centro de la plaza, sintiendo cada paso pesado, luchando con el eco de las palabras de la sombra que aún resonaban dentro de mí. El juego no ha terminado. Esa advertencia flotaba en el aire. Volté hacia el horizonte. No sabía a dónde iría a continuación, ni qué más me esperaba. La línea entre la realidad y la fantasía parecía continuar desdibujándose, incluso con esta victoria aparente.
Aún había preguntas que persistían y un aire de desasosiego que me acompañaría a medida que avanzara por caminos desconocidos. Nunca supe del todo si lo que viví fue una sucesión de eventos sobrenaturales o el oscuro reflejo de mi mente lidiando con viejos traumas. Esa incertidumbre me seguiría, al igual que las historias que nunca se cierran del todo. Sin embargo, seguí caminando hacia adelante. Aunque el futuro se presentaba incierto, al menos había comenzado a entender que, en la búsqueda de la luz, también había un lugar para las sombras. Las decisiones estaban en mis manos, y así, con cada paso, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, me di cuenta de que el juego, para mí, apenas había comenzado.